Listo. Bueno, mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar, yo soy su docente virtual de la asignatura de Economía del Medio Ambiente y digamos que esta es la última sesión sincrónica de este semestre. Les voy a presentar el día de hoy la guía de estudio. Quedo atenta a cualquier pregunta, comentario o sugerencia, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es un repaso desde el incidente crítico hasta las 4 unidades, rescatando, digamos, lo más esencial, ¿no? También, adicional a la liga que les voy a enviar con el video de esta sesión sincrónica que se va a subir al canal de YouTube, recomiendo revisar el video que es en 2 minutos, que yo le llamo un acordeón virtual para estudiar para su examen. Entonces, si ustedes pueden ir, bueno, pueden bajar el video y de manera gratuita y, ir en su dispositivo móvil repasando este video que es cortito, que son básicamente los conceptos básicos de esta asignatura, pues les va a ayudar también a reforzar para estudiar para su examen, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la revisión de los contenidos de esta asignatura. Bueno, lo primero es recordar que el incidente crítico de la asignatura se tituló Alimentos y Medio Ambiente, su importancia en el combate a la desnutrición e inseguridad alimentaria, ¿no? Este incidente crítico, pues se busca cuestionar cuál es el papel de la sociedad dentro de esta problemática y cómo la sociedad podría contribuir en el combate a la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Entonces, el problema fundamental del incidente crítico es la desnutrición y la inseguridad alimentaria, ¿no? Debido a la escasez del agua, pues cada vez es más difícil, pues lograr, digamos, que la situación o las condiciones de vida tal cual estamos acostumbrados se sigan dando, ¿no? Porque cada vez es más frecuente que haya un agotamiento del recurso hídrico y eso trae severas consecuencias. Puede ser desde hambrunas, puede ser la carencia de algunos alimentos. No sé si ustedes han percatado, pero a nivel internacional hay una inflación de precios básicamente en los alimentos, es decir, los alimentos cuestan muchísimo más caros y esto también se debe a que pues está relacionado, mejor dicho, con la crisis hídrica, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a una escasez de agua de manera dramática, pues también vamos a tener escasez en cuanto a los alimentos y eso va a producir una inseguridad alimentaria, ¿no? También, pues, si tenemos escasez en los alimentos, pues vamos a llegar a una desnutrición. Sin embargo, no solamente la escasez de los alimentos nos llevan a una desnutrición. En la década, a partir de la década de los 80, cuando se empezó a predominar la comida fast food, pues también, eh, digamos, algunas investigaciones demostraron que podemos llegar a un estado de desnutrición estando en una condición de obesidad, ¿no? Entonces, la desnutrición también se puede dar en condiciones de obesidad, es decir, una dieta que se encuentra carente de nutrientes y, digamos, alta en azúcares y carbohidratos, ¿no? Y aún así nos encontramos en situación de desnutrición. Entonces, básicamente este es el marco que nos invita a reflexionar a lo largo de esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos los recursos naturales en el ámbito económico, ¿no? Y tenemos que recordar de manera histórica, pues, algunas de las convenciones más importantes que México ha firmado y ratificado en materia ambiental, ¿no? Primero tenemos que en 1992, pues, se da el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿no? Después, en 1992, es decir, ya en 1992 estábamos ya hablando del cambio climático. Esto recuerden que se da porque se descubre que hay un hoyo en la capa de ozono
Mario Molina con un equipo de investigadores en Estados Unidos y también en Reino Unido descubren que los clorofluorocarbonos están destruyendo la capa de ozono y ese es el motivo por el cual se está destruyendo, bueno, esta capa y se está alterando el clima a nivel internacional. Entonces, lo primero es que dicen que debido a esta capa, pues se van, digamos, a derretir los casquetes polares, ¿no? Porque justamente en un casquete polar estaba este gran hoyo y bueno, eso traería consecuencias en términos del cambio de clima. Entonces, de este debate estamos hablando alrededor de este convenio marco en materia de cambio climático en 1992. Después, en ese año también se firma un convenio, bueno, México firmó un convenio titulado el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los derechos peligrosos y su eliminación. Este convenio de Basilea, conocido de manera más común así, empieza a preocuparse porque antes del Tratado de Libre Comercio y todavía en algunas zonas fronterizas se sigue haciendo, pues Estados Unidos mandaba su basura del lado mexicano. Entonces las industrias pagaban cierto monto, cierta cantidad, para que pues estos desechos no se, em, no se quedaran del lado de Estados Unidos. Entonces, estas empresas mandaban los desechos al lado mexicano, ¿no? Entonces, en ese marco, en 1992, pues se busca que justamente, pues se, no se lancen los desechos contaminantes, los desechos peligrosos en específico, de un país a otro, ¿no? Y entonces, cada país se haga responsable de sus propios desechos. Entonces, esto es lo que señala el convenio de Basilea, ¿no? Después, en 1993, tenemos el convenio sobre diversidad biológica. Eh, se reconoce, por ejemplo, este convenio en 1993, que México es un país megadiverso, ¿no? Esta es una característica única de nuestro país solamente por su ubicación, al encontrarse entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, bueno, esto es muy importante para nosotros, para México, ¿no? El convenio sobre diversidad biológica, es decir, la preservación de esa diversidad biológica. Después ya en 1997 se firma el protocolo de Kioto sobre cambio climático y este protocolo de Kioto justamente es el convenio o tratado internacional a través del cual se prohíbe la emisión de clorofluorocarbonos a la atmósfera y se comprometen todos los países a nivel internacional a disminuir el uso de los combustibles fósiles y las emisiones del dióxido de carbono, ¿no? Estos, digamos, gases contaminantes que están también conocidos como gases invernaderos que están afectando a nuestra atmósfera. Entonces, este es el primer, digamos, como el protocolo de Kioto es el instrumento principal en materia de cambio climático y se firma en 1997. Después, en 1998 tenemos el convenio de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, ¿no? Esto es particularmente importante porque pues ya en 1998 se empezaron a hacer investigaciones y a darse cuenta que pues cuando nosotros no solamente cuando se cultivan alimentos en la agricultura de exportación y se utilizan ciertos plaguicidas para tratar ciertas plagas, se afecta a la persona, digamos que en el largo plazo va a comprar esa pera, esa manzana, ese producto, eh, digamos porque los plaguicidas pueden permanecer en los alimentos por mucho tiempo. Entonces, no solamente se afecta al consumidor final, sino también se afecta, bueno, al medio ambiente donde se irriga ese plaguicida y también a las personas pues que se encuentran laborando o habitan en esa zona que fue pues irrigada con plaguicidas, ¿no? Entonces, pues básicamente
se restringe el uso de plaguicidas, objeto de comercio internacional. Se etiqueta ciertos productos que tienen un exceso de toxicidad para el ser humano y entonces, pues obviamente que se evita que se comercialice, ¿no? Esto es en el convenio de Rotterdam. Después, en 2004, con el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Em, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo manejamos nuestros residuos? Pero nuestros residuos orgánicos, ¿no? O sea, em, porque también, pues debido a que no hay una separación de residuos a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, pues se puede llegar a que sean cada vez, digamos, más contaminantes. Es decir, por ejemplo, algunas personas pueden decir, bueno, es que yo separo mi basura, ¿no? Y puedes decir, bueno, pero la separa en orgánica e inorgánica. Realmente, por ejemplo, en países como Japón o Canadá, la separación de basura implica lavar los contenedores, o sea, que las bolsitas, cada uno de los empaques y separar por tipo de empaque. Porque si esa basura inorgánica lleva residuos de alimentos orgánicos, pues eso contamina digamos, al plástico, al vidrio, y no se pueden em, reciclar al 100%. Entonces, justamente en esta parte, pues se concientiza sobre los contaminantes orgánicos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo em, poner en una bolsa de plástico mi basura orgánica, pero los países tal vez no tengan las condiciones para volver esa, esa basura orgánica, volverla abono. Recientemente, por ejemplo, me parece que hace como 2 años, eh, 2 o casi 3 años, en las noticias, lo pueden buscar, en la central de abastos se hizo la primera planta en Ciudad de México que se iba a encargar de, digamos, tratar los residuos orgánicos y convertirlos en abono. Entonces, se necesita justo esa construcción de ese tipo de plantas para poder, o biodigestores, digamos, en el hogar, para poder tratar adecuadamente la materia orgánica. No nada más se trata de agarrar, ponerla en una bolsita y mandarla em, al camión de la basura, ¿no? Porque eso no garantiza que se dé un manejo adecuado, que se dé un proceso adecuado y que se puedan reciclar estos materiales orgánicos, ¿no? Aún siendo orgánicos. Porque recuerden que la basura pues también emite gas metano y pues el gas metano pues es que se emite cuando se va descomponiendo la materia orgánica. em, una es contaminante y dos, pues si tienes un contenedor con alto contenido de gas metano, pues es altamente inflamable. Entonces, pues tenemos que tener tanto la tecnología como las instituciones, como las edificaciones pertinentes para llevar a cabo, disculpen, un tratamiento de los contaminantes orgánicos, ¿vale? Y esto queda establecido en el convenio de Estocolmo. Entonces, hicimos un repaso por los principales convenios en materia medioambiental. Hablamos que básicamente en toda esta asignatura hablamos de dos sistemas, ¿no? Una economía abierta y una economía cerrada. Si nosotros pensamos que vivimos en una economía abierta, pues básicamente nosotros nunca vamos a parar de consumir. Es decir, consumimos, transformamos, consumimos, ¿no? Entonces, y parece en esta economía abierta que van a entrar y van a salir todo el tiempo recursos naturales. El problema es que los recursos naturales no son infinitos, sino que son finitos. En ese sentido, si nosotros pensamos en una economía cerrada, pues sabemos primero que los recursos no son infinitos, sino son finitos, es decir, se van a acabar. Entonces, si se van a acabar, necesito idear formas creativas para que los pueda reutilizar, para que los pueda reciclar, ¿no?
Entonces, básicamente es el cambio de una economía abierta a una economía cerrada. En la economía cerrada, pues primero defino que los recursos naturales son finitos, se acaban, y entonces tengo que idear formas en las cuales volver a utilizar o hacer un uso eficiente de los recursos, porque pues solamente tenemos un planeta y pues digamos que si no cuidamos de manera inteligente nuestros recursos, pues nos vamos a ir a la extinción. Básicamente este es el cambio de una idea de una economía abierta a una economía cerrada. Después de esto, es importante reconocer que hay bienes públicos y bienes privados, ¿no? Los bienes privados, pues puede ser una casa, puede ser un vaso, puede ser un teléfono. La economía, exacto, la economía cerrada es importante, Maggie, eh, justo en la asignatura de economía del medio ambiente, que la economía cerrada es una economía que busca ser sustentable. ¿Y por qué es sustentable? Porque si pensamos que los recursos son finitos, pues tenemos que, primero, digo, si yo utilizo la madera, pues puedo pensar una estrategia de plantar árboles para poder compensar ese uso de la madera, ¿no? Puedo pensar en la estrategia de no eh, abolir o disminuir o restringir el uso de ropa, digamos, nueva y hacer uso de, digamos, ropa de segunda o reutilizar la ropa con el fin de evitar que pues se generen todas las fibras necesarias y toda la contaminación asociada a la creación de las fibras para producir una prenda y entonces evito toda esta contaminación. Eso automáticamente todo ahorro en términos de recursos que no transforme o no gaste, me va a apoyar en que esa, eh, digamos, sustentabilidad sea alcanzable, ¿no? Porque si yo, en lugar de comprar algo nuevo, reutilizo, si yo en lugar de, digamos, mi materia, todos mis desechos orgánicos, lo reciclo, eh, pues entonces estoy hablando de sustentabilidad, ¿no? Es correcto. Bueno, entonces, pues los bienes privados, pues es con todo lo que compramos, ¿no? Nuestro celular, nuestras libretas, todo. Entonces, ahí solamente los bienes privados son susceptibles de comercialización libre, ¿no? Y responden a la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, los bienes públicos son comunes, no benefician a una persona, sino a un conjunto de personas y por lo tanto, em, digamos, nos benefician a diversos sectores de diversas formas, ¿no? Entonces, aquí pongo unos dibujitos, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Es un bien público y ese bien público, pues no solamente beneficia a una persona, sino a un conjunto de personas, ¿no? Y, por ejemplo, algunas personas pueden decir, bueno, es que el transporte público no beneficia a las personas que tienen auto, ¿no? Yo diría que esa es una visión errónea, porque, por ejemplo, imagínense que todas las personas que viven en una ciudad, por ejemplo, en caso de Tokio, en Tokio, muchas personas de diversos estratos socioeconómicos utilizan el metro. Entonces, la mayoría de las personas, así empresarios, CEOs, se mueven a sus oficinas en metro. Entonces, el metro pues es una marea de gente, ¿no? Adentro. Pero es tan eficiente el sistema metro que evita que las personas se movilicen porque es más conveniente, más sencillo, más fácil para ellos moverse en metro que moverse en auto, ¿no? Entonces, las pocas personas que utilizan las autopistas, que digamos pueden ser personas que son desde los transportistas que reparten mercancías, pueden ser personas, digamos, sumamente ricas, pues se ven beneficiados con el uso del transporte público porque pues el transporte público es menos contaminante, evita que haya una aglomeración en las vías primarias, ¿no? También ayuda a que los alimentos lleguen de manera eficiente porque solamente se utilizan, digamos, las vialidades para los usos como los hospitales, la provisión de los insumos, ¿no? Entonces,
el transporte público no solamente beneficia a las personas, a los usuarios directos, sino genera, digamos, otros beneficios aparejados al uso de este, ¿no? Entonces, em, pues justamente esto es muy importante eh, porque pues tenemos que contemplarlo, ¿vale? Entonces, la diferencia entre bienes públicos y bienes privados. Después de esto, tenemos tres importantes, eh, digamos, como conceptos, ¿no? La economía ecológica, la economía ambiental y teoría de las externalidades. Una de las cosas que vimos es que cuando em, yo me puedo hacer responsable o puedo hacer que eh, mi acción tenga efecto, deseado o no deseado, en alguna otra situación, ¿no? Entonces, esto es una externalidad, ¿no? Entonces, las externalidades se definen como los efectos de una acción o actividad llevada a cabo ya sea por la persona o las empresas de acuerdo con Stiglitz, mientras no existan externalidades, el equilibrio del mercado será eficiente, ¿no? Las externalidades pueden ser positivas o negativas, supongamos, por ejemplo, ¿no? Yo agarro y pongo una empresa y esta empresa es de chocolates, ¿no? Y entonces, una externalidad positiva puede ser que esta empresa necesito contratar a 20 empleados y entonces eso generó una externalidad positiva y en este caso 20 personas tienen empleo y decido contratar a personas locales, ¿no? Entonces, es una externalidad positiva que afectó en un ámbito local. Pero supongamos que también puede tener una externalidad negativa. Supongamos que mi fábrica de chocolates pues utiliza empaques de plástico que no son reciclables, ¿no? Entonces mi externalidad negativa es que, digamos, al tener un empaquetado que no es ecoamigable, pues entonces daño al medio ambiente. Y esa es una externalidad que viene aparejada a la producción de estos chocolates en mi fábrica, ¿no? Entonces, bueno, Em, ¿y por qué decidí explicar primero las externalidades? Porque quiero dejar claro que por cada acción, o sea, cualquier acción que puede ser desde la empresa hasta una acción, por ejemplo, lo que yo puedo decir, bueno, en mi casa decido separar en orgánico y inorgánico, ¿no? Tengo externalidades positivas y externalidades negativas, ¿no? Si, si yo separo en basura orgánica e inorgánica, puede ser que sea una externalidad positiva, que sea más fácil que tal vez mi basura orgánica se convierta en abono. Y una externalidad negativa puede ser que si yo no limpio adecuadamente mis envases antes de depositarlos en el bote de basura, pues estos, digamos, desechos inorgánicos no se puedan reciclar, ¿no? Entonces ahí tengo una externalidad positiva y una externalidad negativa, ¿vale? De una misma acción, que es la separación de basura. Ahora, la economía ecológica es una corriente del pensamiento económico transdisciplinaria debido y esta economía ecológica pues lo que busca es entender que todo nuestro entorno pues es un ambiente con equilibrio, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza no podemos seguir pensando a eh, digamos, a este planeta como infinito y pensar que siempre que lo vamos a poder utilizar de manera infinita, ¿no? Pues no, porque tiene límites. Entonces, esto básicamente lo cuestiona la economía ecológica y cuestiona la imposibilidad de seguir viendo digamos, a nuestro entorno como un sistema abierto, ¿vale? Después tenemos a la economía ambiental. Eh, sí, es muy fácil confundir a la economía ecológica y la economía ambiental, por eso es muy importante em, saber diferenciarla, ¿no? Entonces, aquí en la economía ambiental nos dice, es el estudio de la manera en que la humanidad se organiza para enfrentar el problema de la escasez. Entonces, aquí nosotros en la economía ambiental estamos hablando
de que los recursos ya no son infinitos, sino son finitos, ¿no? Por eso está el término de la escasez. Está basada en la economía neoclásica, lo que quiere decir que incluye los principios de esta, se centran en los individuos como agentes económicos, ¿no? Entonces, al estar basada en el principio de la escasez, pues sabemos que, digamos, nuestros recursos son finitos, son escasos. Sin embargo, eh, la economía ambiental, pues sí considera que existen los tres agentes económicos, digamos, la familia, el gobierno y las empresas. Y pues estos, digamos, agentes económicos actúan en función de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, la economía ambiental no plantea un cambio en cuanto a, a un paradigma económico, pero la economía ecológica sí lo plantea, ¿no? Está diciendo, nosotros no podemos seguir en un sistema económico que conciba que, digamos, los recursos son infinitos. Necesitamos entender al medio ambiente, o sea, eso viene de ecología significa eco y logía, ¿no? Entonces, eco es hogar y logía es tratado de nuestro entorno como si fuera nuestro hogar, ¿no? Entonces, la economía ecológica busca un cambio más profundo dentro de cambiar de este sistema de economía abierta a una economía cerrada, una economía sustentable. Reconoce que esto no es posible solamente con una disciplina, por eso es una disciplina transdisciplinaria, es decir, se necesita un conjunto de disciplinas para poder entender eso que le llama eco, que significa hogar. En este caso lo podemos traducir como nuestro planeta, ¿no? Eh, entonces, y cada disciplina va a buscar aportar sus herramientas para comprender de mejor forma nuestro entorno y lograr un cambio no solamente en el sistema económico, es decir, a un sistema que se pueda pasar a un sistema de economía cerrada, economía circular y economía sustentable, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos grandes diferencias. En la economía ambiental, pues nos movemos todavía en un ámbito de economía abierta, eh, digamos, reconocemos que hay agentes económicos y lo único que sí reconoce es que los recursos pues son finitos, ¿no? Acá necesitamos un cambio más profundo en, digamos, en un sistema económico donde se promueva la economía cerrada, la economía circular, se hable de sustentabilidad y entonces, pues, esto nos debe a pensar de mejor manera cómo reusar, reutilizar y reciclar nuestros recursos, ¿vale? Em, Ahora, tenemos diversos ciclos, ¿no? Ya cuando nos empezamos a meter con la economía ecológica, pues tenemos diversos ciclos biogeoquímicos, el ciclo de carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo. Em, pues un ecosistema es todo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el ecosistema de las montañas, el ecosistema del desierto, el ecosistema de la playa, el ecosistema del bosque templado, ¿no? Entonces, todos estos ecosistemas, digamos que tienen una interdependencia. Eh, durante las sesiones sincrónicas les platiqué, por ejemplo, de lo que se llama o se llama de manera errónea Valle de México, cuando es una cuenca. ¿Y qué significa que sea una cuenca? Pues significa que hace muchos años y que en algún momento va a volver a pasar, hubo aquí un lago, ¿no? Entonces, antes había inundaciones en la Ciudad de México, y donde se llegó a inundar el, el Zócalo. Y decían, bueno, ¿por qué se inundó el Zócalo? Pues porque era un lago, ¿no? Un gran lago. Entonces, em, este ecosistema pues fue alterado y ha sido alterado por siglos, pero este ecosistema generaba un balance, ¿no? Porque pues llovía, el agua caía en el lago,
en el lago se evaporaba el agua y esto hacía que el clima permaneciera templado, ¿no? Era ahora, cuando tenemos temperaturas de 35 grados, cuando tenemos que casi no llueve, estamos en proceso de certificación, pues estamos hablando de alteraciones al ecosistema. ¿Por qué? Porque pues ya no hay absorción de agua en los mantos freáticos. Entonces, al no haber absorción de agua en los mantos freáticos, pues tampoco se irrumpe el ciclo del agua y pues entonces ya no hay una lluvia, ¿no? Ya no se cumple el ciclo del agua, ya no llueve y cambia completamente la vegetación de un espacio, en este caso la Ciudad de México. Básicamente eso es un ecosistema, ¿no? Todo es de todo, o sea, todo tiene relación con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en este momento no se lleva a cabo de manera adecuada el ciclo del agua, pues tampoco se va a llevar el ciclo de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque para las plantitas, que son las que procesan el dióxido de carbono, pues no van a, o sea, si no hay plantitas, pues no hay suficientes plantas para la absorción del dióxido de carbono, en este caso los árboles, ¿no? Si no hay suficientes materiales orgánicos que alimenten o nutran la tierra, pues la tierra se puede volver, digamos, estéril, ¿no? Entonces necesitamos de los ciclos del azufre y del carbono para que se nutra esa tierra y esa tierra pues pueda seguir generando vida, ¿no? Entonces todos estos ecosistemas están interrelacionados y son interdependientes y nos brindan, digamos, servicios, ¿no? Servicios ambientales. En este caso, pues claro que necesitamos del ciclo del carbono para que nosotros tengamos una buena calidad de aire, necesitamos del ciclo del agua para que podamos tener agua potable en nuestras casas. El 80% de nuestros cuerpos están hechos de agua, entonces si no tenemos agua, pues nos metemos en graves problemas. Y necesitamos del ciclo de azufre y del fósforo, porque sin que se cumplan estos ciclos, sería imposible pensar que van a llegar a nuestras mesas, pues todos nuestros alimentos que se necesitan producir en la naturaleza y en la tierra, ¿no? Entonces, todo tiene funciones ecosistémicas, lo siento. Después, bueno, aquí ya vimos dos unidades súper rápido, ¿no? Entonces, después tenemos la unidad 3, el valor de los recursos naturales. Es importante aprender a valorar los recursos naturales, ¿no? ¿Y por qué es importante aprender a valorar estos recursos naturales? Primero, por lo que ya les dije, o sea, veníamos hablando en la unidad 2 que tenemos funciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo talo un árbol? Pues tiene muchas implicaciones. Si talamos un árbol y este no solamente es uno, sino pueden ser decenas de árboles, pues lo que estoy rompiendo es estoy modificando mi ciclo de carbono, porque ese árbol ya no va a cumplir la función ecosistémica de absorción del carbono. Pero no solamente ese árbol cumple con la función, digamos, de reciclar el aire y de limpiar el aire, ¿no? Sino también sus raíces fijan y permiten la transminación de agua, ¿no? Entonces, si yo no tengo plantitas, ¿no? Que me ayuden a facilitar la absorción de agua a la corteza terrestre, pues también irrumpo con el ciclo del agua, ¿no? Entonces, cada cosa que hay alrededor en mi entorno cumple una función en términos ambientales. Si yo, por ejemplo, cuando bombardearon las nubes en Dubái, ¿no? O sea, una de las reflexiones que se hacía es que, pues, durante varios años habían, para que lloviera y manipular de manera artificial la lluvia en Dubái, pues se bombardearon las nubes, ¿no? Y esa alteración de los ciclos digamos, de las tormentas afectó que hubiera una gran inundación, ¿no? Entonces, cuando nosotros alteramos nuestros ciclos eh, ecológicos, pues puede venir algo más severo o complicado, ¿no? Y no es ni una revancha ni nada de la naturaleza, solamente es producto de la alteración de nuestros ciclos, ¿no? Ahora, tenemos que aprender a valorar nuestros recursos naturales porque, pues de ellos
son de los que obtenemos casi todo, ¿no? Entonces, y valorar implica darle un justo valor por los servicios ambientales que nos proporcionan. Entonces, en la unidad 4 vamos a ver los diferentes métodos de valoración ambiental. Em, el más importante y que se encuentra, digamos, contemplado en la LGEPA. La LGEPA es la ley, es la ley general sobre el equilibrio ecológico para el cuidado del medio ambiente. Y esta en su artículo 3 define como impacto ambiental cualquier tipo de modificación que se haga a la naturaleza, ¿no? Entonces, y obviamente tiene que venir del ser humano. Entonces, si nosotros tiramos una basura en la calle o en el parque, eh, estamos ocasionando un impacto ambiental, ¿no? Si nosotros utilizamos la luz eléctrica, pues estamos generando un impacto ambiental. Si nosotros decidimos tener una mascota en casa, pues estamos generando un impacto ambiental por las heces que desecha, por, digamos, el oxígeno que respira la mascota, por, por los alimentos que come, ¿no? Entonces, toda acción del hombre genera un impacto ambiental, ¿no? Em, Ahora, también es importante saber que se puede evaluar el impacto ambiental, es decir, evaluar qué tanto se afecta o no a nuestro entorno a partir de una evaluación de impacto ambiental que también se encuentra contemplada en la LGEPA, ¿no? Y uno de los instrumentos de valoración más importantes contemplados en la LGEPA es la manifestación de impacto ambiental. Este es un instrumento de política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, moderar, restaurar los daños producidos al medio ambiente y también mitigar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta como empresa, como individuos, como gobierno, que estamos generando un daño ambiental, estamos modificando nuestro entorno, tenemos la obligación de encaminar un conjunto de acciones para disminuir ese daño ambiental. Es decir, por ejemplo, si yo voy a poner una carretera, y sé que la carretera va, bueno, cuando entre una carretera, pues van a pasar autos y los autos van a emitir dióxido de carbono. Entonces, si emiten dióxido de carbono, pues aumentan los contaminantes. Y aparte de eso, pues va a generar un impacto en la disminución de la flora y fauna a más de 100 kilómetros a la redonda de la carretera. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Si ya necesito, digamos, pues poner esta carretera. Pues entonces tal vez pueda llevar a cabo algunas acciones de mitigación, como puede ser, por ejemplo, plantar árboles cercanos a la carretera, tal vez eh, poner captadores de agua, ¿no? Para que se pueda, bueno, a un costado de la carretera para poder seguir em, recolectando el agua y esto mandando a los mantos freáticos. Entonces, todo ese tipo de acciones son acciones de mitigación que buscan mitigar el daño que estoy generando, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, ¿no? Si yo sé que tiro basura, pues puedo poner tal vez algunas luminarias solares para disminuir el consumo de energía eléctrica y disminuir mi huella ecológica. Puedo utilizar el transporte público y con esto iré mitigando mi huella ambiental, ¿vale? Y finalmente nos hablaron de las cuentas económicas y ecológicas, pero el INEGI ha intentado contabilizar justamente estos impactos ambientales, ¿no? A partir de cuál es el valor que causa, por ejemplo, eh, mm, por ejemplo, si yo utilizo el auto 5 veces a la semana, eso cómo impacta al medio ambiente en términos macroeconómicos, ¿no? O sea, decir, si yo utilizo 5 veces a la semana el auto, eso puede generar un impacto, un costo ambiental
en términos de que pues estoy gastando más combustibles fósiles, estoy haciendo que sea más difícil eliminar mi huella de carbono, ¿no? Al usar más este transporte, y entonces estoy dándole como un valor a ese daño que estoy realizando de manera cotidiana, ¿no? Esto se contabiliza desde las empresas o desde los individuos, y esto ha sido un esfuerzo por contabilizar o cuantificar más o menos, ¿no? En promedio, cuál es el impacto, el daño ambiental que se genera a la economía, porque también, por ejemplo, si yo sobreexploto un- una playa y esta playa es turística, pues cuando ya la playa esté sobreexplotada, pues las personas no van a querer, digamos, ir a visitar esta playa. Y cuando esta playa ya esté altamente contaminada, pues se van a perder empleos, se van a perder, digamos, el comercio, la actividad del comercio, y entonces también la sobreexplotación pues genera una pérdida en términos económicos, ¿vale? Entonces, esto es básicamente todo lo que hemos revisado durante estas, estos casi 2 meses en la asignatura de Economía del Medio Ambiente. Este, si tienen cualquier duda o comentario, me lo pueden hacer ahorita en pantalla, como ya lo hizo Maggie. Y si no, una vez que yo ponga y suba este video, pues también pueden ser comentarios vía YouTube. Em, Espero que les sirva para estudiar, para reforzar lo que han aprendido a lo largo de estos meses en esta asignatura. En este mismo video les voy a compartir la liga para la guía o el acordeón virtual para que repasen para su examen. Bueno, solamente me resta agradecerles por haber compartido este curso. Le reitero mi disposición a apoyarles, y pues estamos a 4 días del cierre de plataforma, entonces por favor, em, envíen su actividad integradora y, eh, y respondan su examen, ¿vale? Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, Maggie.